Hola amigos, en este video ganaremos dinero con opciones binarias, operamos en la plataforma de corretaje Olymp Trade. El enlace de registro está en la descripción. Ve, regístrate y gana conmigo según mis estrategias. En general, mira, hoy trabajaremos en esta plataforma en una estrategia muy interesante, que probé durante mucho tiempo y llegué a la conclusión de que puedo compartirla contigo. Un indicador, le ponemos un caimán, preste atención a este indicador. Tenemos 3 promedios móviles, dejamos este indicador sin cambios con la configuración estándar. A continuación, configuramos el indicador 2. El indicador 2 se llama Bollinger y ahora tenemos 4 promedios móviles en el gráfico. Puede que le parezca que aquí está sucediendo una especie de desastre total y algo incomprensible en el gráfico. Pero hoy te mostraré cómo trabajar correctamente con estas herramientas. Mira, Bollinger tiene un canal, es decir, cuando se toca el canal. Tenga en cuenta que tenemos reversiones de precios cuando se toca el canal superior, una reversión de precios hacia abajo cuando se toca el canal inferior, una reversión de precios hacia arriba. También tenemos promedios móviles de 4 promedios móviles. Los más básicos son caimanes en movimiento y mira, cuando las 3 medias móviles se cruzan, tenemos una señal y el precio sube, y viceversa. Cuando la intersección ocurre de arriba hacia abajo, tenemos una señal de venta. Por lo tanto, busquemos un par de divisas adecuado y abra la primera operación. Entonces, amigos, abriremos el primer acuerdo sobre este par de divisas. Aquí entro en una operación libre de riesgo por $80. Y abriremos una posición de venta en este punto. Tenga en cuenta que en este momento hemos tocado el canal de Bollinger y el movimiento del precio fluye suavemente hacia abajo. Además, aquí tenemos un cruce en las medias móviles, por lo que es posible que tengamos una señal de venta, y probablemente habrá una corrección y nuestro acuerdo se cerrará menos nosotros, pero abrimos específicamente un acuerdo libre de riesgo para no arriesgar nuestro balance. Esperemos el resultado y pasemos al siguiente activo. Entonces, amigos, desafortunadamente nuestra primera transacción terminó con pérdidas, pero, sin embargo, nos devolvieron el monto total y el saldo, porque utilizamos una transacción libre de riesgo con TU. Pasemos al siguiente activo y abramos una nueva operación. Entonces, amigos, abriremos la próxima operación en este par de divisas aquí, la apertura de una posición de compra en este momento ya se ha abierto. Mire, hay un cruce en todas las medias móviles más todo. Al tocar el canal de Bollinger en el punto inferior, el movimiento del precio se invierte hacia arriba, y aquí, entre otras cosas, también tenemos un canal de precios, es decir, un nivel de soporte y un nivel de resistencia con el que interactúa el precio y solo de acuerdo con esta lógica el precio se mueve en este gráfico. Presten atención a todos los movimientos que les noto, es decir, aquí hay una cierta tendencia, que ahora hemos usado con usted y con la ayuda del cual debemos ganar. Literalmente unos segundos. Es decir, nuestra primera transacción no fue rentable, pero estaba asegurada y el monto total fue devuelto a nuestro saldo. Ahora hemos abierto un trato con usted que ya no está libre de riesgos, es decir, el monto nuestro era nuestro saldo, y ahora se está cerrando en más, y obtenemos una ganancia neta de $1,061 en nuestro saldo con usted. Amigos, pasemos a los siguientes activos y abramos una nueva operación. Entonces, amigos, les propongo abrir la próxima operación sobre este activo, abro una posición aquí. La intersección fue en estos puntos del movimiento del precio, la posición subió en este punto de todos modos para una compra, abriendo nuevamente $80 y expliquemos motivo de este trato. Todos los amigos lo más simple posible. En primer lugar, presten atención a nosotros, hay una tendencia, el precio sigue subiendo. Hemos encontrado un nivel de apoyo. Ahora se está moviendo en el canal de precios. Como en la situación anterior, la lógica del movimiento del precio de este activo es la siguiente. El precio se mueve de un nivel a otro. Abrimos con ustedes en un punto intermedio. Después de tocar este nivel tenemos una tendencia alcista, es decir, abrimos un trato para continuar la tendencia de corto plazo y miren, tenemos un activo muy volátil, amigos. Es muy volátil y lo más probable es que podamos generarle una pérdida aquí, pero en este caso, superpondremos nuestras transacciones con usted. Para devolver el importe íntegro, solo quedan unos segundos, amigos. Y, desafortunadamente, nuestra operación cerró en números rojos. Pasemos al siguiente par de divisas y abramos una operación para superposición.
Amigos, abriremos las siguientes transacciones sobre este activo. Aquí se abren 2 ofertas para comprar, es decir, aumenté 2 veces el monto de la oferta anterior. Por lo tanto, abro 2 ofertas aquí a 80 pesos. Si nuestra operación se cierra positivamente, cubrimos la pérdida de la operación anterior y obtenemos ganancias netas, observamos y esperamos el resultado. Y así, amigos, en cuestión de segundos, y nuestro trato con vosotros se cierra en un plus. Mire este sorprendente resultado de 1.109 pesos en saldo. En general, amigos, como pueden ver, los datos de la estrategia están funcionando muy bien. Lo más importante es orientarse a tiempo, buscar el punto de entrada adecuado y abrir tratos para todos. Gracias por vernos, hasta pronto.